La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más difíciles que podemos atravesar en la vida. Es una experiencia profundamente dolorosa, y el duelo puede sentirse abrumador, como si la vida tal como la conocíamos se hubiera roto en 1000 pedazos. En esos momentos, parece imposible encontrar consuelo o sentido. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las personas de fe han hallado un pilar de fortaleza en Dios, quien nos acompaña en cada etapa del dolor. Hoy quiero hablarles sobre las bases que nos pueden ayudar a superar la pérdida de un familiar desde una perspectiva cristiana, encontrando paz y esperanza en medio del sufrimiento. Primero, reconocer el dolor y el duelo. El primer paso para superar la pérdida de un ser querido es reconocer el dolor y permitirnos sentirlo. Muchas veces intentamos evitar el sufrimiento porque nos resulta demasiado doloroso enfrentarlo. Pensamos que si ignoramos el dolor, eventualmente desaparecerá. Sin embargo, la realidad es que el duelo necesita ser procesado. Jesús mismo, ante la muerte de su amigo Lázaro, lloró. A pesar de que sabía que lo resucitaría, permitió que el dolor lo invadiera. Esta es una lección importante. Debemos permitirnos sentir. En Eclesiastés 3:4, leemos que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. El duelo es parte natural de la vida. Es un proceso por el que todos debemos pasar cuando perdemos a alguien que amamos. No debemos sentirnos culpables por estar tristes, ni apresurar nuestra sanación. La tristeza, aunque dolorosa, es parte del amor que teníamos por esa persona. A lo largo de la historia, los santos también nos han dejado ejemplos de cómo enfrentar el duelo con fe. San Francisco de Asís, por ejemplo, experimentó la muerte de sus amigos y hermanos en la fe, pero siempre encontró consuelo en la oración y en su confianza en la vida eterna. Santa Teresa de Ávila, por su parte, escribió sobre el dolor que sintió al perder a sus seres queridos, pero también sobre la paz que encontró al confiar en la providencia divina. Dios nos da espacio para llorar, pero también nos recuerda que no estamos solos en este proceso. En Mateo 5:4, Jesús nos dice: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Estas palabras nos ofrecen un consuelo divino. Dios no solo permite que lloremos, sino que promete consolarnos en nuestro dolor. Él no se aparta de nosotros cuando sufrimos. Al contrario, está más cerca que nunca, abrazándonos en medio de nuestro duelo. En resumen, reconocer el dolor y permitirnos sentirlo es un paso crucial en el proceso de duelo. Jesús, David y muchos otros en la Biblia nos muestran que el sufrimiento es una parte natural de la vida humana y que llorar no solo es permitido, sino necesario. No debemos reprimir nuestras emociones ni apresurarnos a superar el duelo. En lugar de eso, debemos permitir que Dios nos consuele y nos acompañe en nuestro dolor, sabiendo que Él está cerca de los quebrantados de corazón. 2. Encontrar consuelo en la oración. La oración es uno de los recursos más poderosos que tenemos cuando atravesamos la pérdida de un ser querido. Nos conecta directamente con Dios y nos permite expresar lo que sentimos, incluso cuando nuestras palabras no pueden describir el dolor que llevamos dentro. En esos momentos de profundo sufrimiento, cuando el corazón está roto, es importante acudir a Dios en oración, no porque tengamos las palabras perfectas, sino porque Dios comprende lo que hay en nuestro corazón, incluso cuando no podemos expresarlo. ¿Por qué la oración es fundamental en el duelo? La oración nos permite volcar nuestras emociones en Dios. En tiempos de dolor, la tristeza, el enojo o la confusión pueden abrumarnos, y muchas veces nos sentimos incapaces de lidiar con estos sentimientos por nosotros mismos. En esos momentos, la oración se convierte en un lugar de refugio, donde podemos desahogar nuestros sentimientos ante alguien que no solo nos escucha, sino que también nos comprende profundamente. A través de la oración, no solo estamos compartiendo nuestro dolor,
sino que estamos buscando consuelo en la presencia de Dios. Él es nuestro Padre, y como un Padre amoroso, se preocupa por nosotros. El mismo Jesús nos invita a acudir a Él cuando estamos cansados o agobiados, y nos promete descanso. Mateo 11:28. Este descanso no es necesariamente la eliminación inmediata del dolor, pero sí la certeza de que no estamos solos en medio de él. Orar cuando no tenemos palabras. Muchas veces, el dolor que sentimos ante la pérdida de un ser querido es tan grande que no sabemos qué decir en nuestras oraciones. Es posible que nos sentemos a orar y solo sintamos un vacío, o que no encontremos palabras que realmente reflejen la magnitud de lo que estamos viviendo. Esto es completamente normal. Dios no espera que tengamos las palabras perfectas, ni que nuestras oraciones sean elocuentes. Él simplemente quiere que acudamos a Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos 8:26, nos ofrece un consuelo profundo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos recuerda que no estamos orando solos. Cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo intercede por nosotros, expresando ante Dios lo que no podemos decir. Esto significa que incluso cuando solo podemos sentarnos en silencio o llorar durante la oración, Dios sigue escuchándonos y comprendiendo lo que sentimos. La oración como un espacio seguro. A menudo, cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, sentimos una mezcla de emociones: tristeza, enojo, confusión y tal vez incluso dudas hacia Dios. ¿Por qué permitió que esto sucediera? ¿Por qué no respondió a nuestras oraciones como esperábamos? Es importante entender que la oración no es solo para los momentos en que todo está bien. También es un lugar donde podemos llevar nuestras preguntas, dudas y frustraciones a Dios. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de personas que, en medio de su sufrimiento, expresaron sus dudas y su dolor a Dios. El rey David, en muchos de sus salmos, clamaba a Dios en momentos de angustia, preguntando por qué se sentía abandonado o por qué el sufrimiento parecía no terminar. Salmo 13, 1-2. Lo hermoso de estos salmos es que, a pesar de su dolor, David siempre acudía a Dios en oración. Sabía que, aunque no entendiera lo que estaba pasando, Dios seguía siendo su refugio. La paz que la oración nos ofrece. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato. No necesariamente eliminará el dolor de la pérdida, pero sí nos brinda algo muy valioso: la paz de Dios. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es difícil de explicar. Es una paz que va más allá de nuestra lógica, porque no se basa en la ausencia de problemas o sufrimiento. Es la paz de saber que Dios está con nosotros, que Él nos cuida, y que aunque no entendamos todo lo que está ocurriendo, estamos en sus manos. Esta paz no elimina el dolor, pero nos ayuda a sobrellevarlo. Nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios, en su amor, tiene un propósito más grande y que, al final, restaurará todas las cosas. Ejemplos de consuelo en la oración. A lo largo de la historia, muchos creyentes han encontrado consuelo en la oración durante momentos de duelo. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, al perder a personas queridas, escribió sobre cómo su confianza en Dios le daba la fortaleza para seguir adelante. En sus momentos más oscuros, se refugiaba en la oración, sabiendo que Dios la sostenía. Un ejemplo contemporáneo es el de las personas que, después de perder a un ser querido, comparten cómo la oración diaria les ayudó a encontrar consuelo. Aunque no cambió el hecho de que su ser querido ya no estaba, les dio una sensación de cercanía con Dios.
y eso les permitió enfrentar cada día con una fuerza que no creían posible. La oración, en estos casos, se convierte en una conversación constante con Dios, donde, día a día, encuentran el apoyo que necesitan. En resumen, la oración es un recurso esencial para superar el duelo. No necesitamos palabras perfectas ni respuestas claras. Solo necesitamos acudir a Dios tal como estamos. Él entiende nuestro dolor mejor que nadie, y a través de la oración nos ofrece consuelo y paz. La oración no cambia lo que ha sucedido, pero nos cambia a nosotros, llenándonos de la fortaleza necesaria para enfrentar el dolor con esperanza. Tercero, recordar que la muerte no es el final. Uno de los aspectos más hermosos de nuestra fe es la certeza de que la muerte no es el final. Aunque el dolor de perder a un ser querido es inmenso, los cristianos tenemos la esperanza de que un día volveremos a encontrarnos con ellos en la presencia de Dios. Esta creencia en la vida eterna es un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta del duelo. Jesús mismo nos aseguró que ha preparado un lugar para nosotros en el cielo. En Juan 14, 2 y 3 nos dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». Este es un recordatorio poderoso de que nuestros seres queridos no han desaparecido, sino que están con Dios, esperando el día en que también nosotros seremos llamados a su presencia. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, también nos exhorta a no entristecernos como los que no tienen esperanza. Aunque el duelo es inevitable, no lo enfrentamos como si no tuviéramos esperanza. Sabemos que Cristo ha vencido a la muerte, y gracias a su resurrección, tenemos la certeza de la vida eterna. Esta promesa nos ofrece una perspectiva renovada. El tiempo que pasamos separados de nuestros seres queridos es temporal. Cuarta, aferrarse a la comunidad de fe. Otro pilar fundamental para superar la pérdida es nuestra comunidad de fe. En momentos de duelo, puede ser tentador aislarnos, pero la Iglesia, como cuerpo de Cristo, está aquí para sostenernos. En Gálatas 6:2, se nos llama a llevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir con la ley de Cristo. Nuestra comunidad de fe está allí para compartir nuestro dolor, brindarnos apoyo y orar por nosotros. Cuando perdemos a alguien cercano, es importante rodearnos de personas que comparten nuestra fe y que puedan acompañarnos en este proceso. A veces, necesitamos el abrazo de un amigo, una palabra de consuelo, o simplemente la compañía silenciosa de alguien que entiende nuestro dolor. Estas pequeñas muestras de amor pueden ser un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Es importante recordar que no estamos destinados a cargar el dolor solos. Dios nos ha dado a nuestra comunidad precisamente para que nos apoyemos mutuamente. Cuando dejamos que los demás nos acompañen en nuestro dolor, permitimos que el amor de Dios fluya a través de ellos y nos fortalezca. 5. Recordar a nuestro ser querido con gratitud. A medida que avanzamos en el proceso de duelo, podemos comenzar a recordar a nuestro ser querido con gratitud. Aunque su ausencia es dolorosa, también podemos agradecer a Dios por el tiempo que pudimos compartir con ellos y por las bendiciones que trajeron a nuestras vidas. San Pablo nos recuerda en primera a los tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo, incluso en los momentos difíciles. Recordar con gratitud no significa que el dolor desaparezca, sino que transformamos ese dolor en una fuente de alabanza a Dios. Podemos agradecerle por los momentos que vivimos con esa persona, por las enseñanzas que nos dejó y por la huella de amor que dejó en nuestras vidas. También podemos encontrar consuelo en ofrecer misas por el alma de nuestro ser querido, en orar por ellos y en confiar en la misericordia infinita de Dios. La oración por los difuntos
Es una hermosa tradición católica que nos conecta con el amor eterno de Dios y nos permite seguir cuidando espiritualmente de aquellos que amamos, incluso después de su partida. 6. Mantener viva la esperanza en la resurrección. Finalmente, es fundamental mantener viva la esperanza en la resurrección. Nuestra fe católica nos enseña que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida nueva y eterna con Dios. En Apocalipsis 21:4, leemos una promesa maravillosa. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es el destino final para aquellos que creen en Cristo. Un lugar donde no hay más sufrimiento, solo la alegría eterna de estar en la presencia de Dios. El dolor de la pérdida puede ser abrumador, pero la esperanza en la resurrección nos recuerda que nuestro ser querido está en el abrazo amoroso de Dios, libre de todo sufrimiento. Aunque nuestra separación sea temporal, nos reencontraremos en el cielo, donde viviremos eternamente con Dios. Comparte con nuestra comunidad algunos consejos y palabras de aliento que te han ayudado en el proceso de duelo. Recuerda que este espacio es nuestro y puedes sentirte libre de expresarte en los comentarios. Superar la pérdida de un ser querido es un proceso doloroso, pero con la ayuda de Dios podemos encontrar consuelo, esperanza y paz. Nos aferramos a su promesa de vida eterna, confiamos en su presencia amorosa y permitimos que nuestra comunidad de fe nos apoye. Que el Señor nos fortalezca en nuestro dolor y nos llene de su paz.